La bienvenida a la senadora Norma Morandini, candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente Amplio Progresista. Gracias por acompañarnos bien temprano. Recién me decía la senadora, me perdí la nevada en Córdoba. Sí, la voy a mirar por televisión. Está muy bien. Senadora, escuchábamos más temprano la palabra de Ernesto Sanz por el radicalismo, también las expresiones de ayer de Federico Pinedo del PRO, pidiendo que dos de los tres candidatos que llegaron peleando el segundo lugar se bajen para presentar un solo candidato de la oposición. ¿Qué lectura hacen del Frente Amplio Progresista de estas elecciones del domingo? Primarias, pero que dieron una señal también de la preferencia popular. Lo primero que hay que decir, entender qué nos están diciendo las urnas, ¿no? A mí me impresiona cómo hacemos previamente análisis, creamos realidades, decimos el escenario es la hipótesis, y después cuando viene la realidad, que esto es este misterio de lo que sale de las urnas, nos quedamos un poco girando sin saber explicarnos qué pasó. Me parece que si entendemos lo que pasó no podemos tutelar a la ciudadanía. No, la que va a unir finalmente es la ciudadanía, si es que hay que unir o hay que separar. Lo que hay es una elección presidencial, hay estas fórmulas que se han presentado, que ahora han salido consagradas por esta primaria, ayudar para que se entienda que lo que se eligió fueron candidatos, que las elecciones definitivas para decir los 4 años que vienen presidenciales son las de octubre, y reforzar en el caso nuestro cuál es nuestra propuesta, convencidos de que en Argentina también hay que poner el énfasis en lo que son los valores culturales políticos para ir creando efectivamente una cultura de respeto a la ley, de que las instituciones sean más fuertes, porque lo que queda son las instituciones que están por encima de nuestras cabezas. Yo lo digo personalmente en términos de naturaleza, si usted tiene las raíces muy hondas, puede crecer mucho y los vendavales no lo voltean. Todos nos referenciamos con el 2001 ha sido traumático, muchos explican que parte del comportamiento o parte de querer seguir en este rumbo tiene que ver, como siempre nos estamos amenazando con el pasado, y como el pasado reciente en términos económicos ha sido brutal, también yo lo veo de otra manera. En el 2001 aparece un protagonista nuevo en nuestro país, no es que no existiera, sino que se lo empieza a mirar, que es la ciudadanía, que sale a la calle, que reclama, que grita que se vayan todos, que pide por lo que le han hecho, que es meterle la mano en su bolsillo, no invalida que porque pida por dinero tiene menos derecho a cuidar de su dinero. Pero ahí aparece este ciudadano que hasta ahora lo vamos reduciendo al número de la encuesta, cuando en realidad, ya lo dijo la presidenta, yo lo venía diciendo hace rato, mirando la sociedad, que nadie es dueño de la ciudadanía, nadie es dueño de los votos, y si no, miren cómo de una semana a otra puede cambiar un comportamiento electoral que también nos puede llevar a poder acercarnos y decir, tampoco es ideológico, pareciera ser que hay como una adhesión de tipo personal, de confianza. Bueno, es muy interesante lo que tenemos para analizar, ¿no? Otro aspecto que me parece como valor que tendríamos que tener en cuenta, cuando nosotros en el Frente Amplio hablamos de transparencia, la transparencia es esto, que no puede haber pactos a espaldas de la ciudadanía. Si hay algo que la democracia es transparencia, si hay algo que la democracia es participación ciudadana, y los pactos a espaldas de la ciudadanía, es decir, de alguna manera después terminan siendo castigados en las urnas, ¿no? Desde algunos sectores de la oposición, ante los resultados tan contundentes del domingo pasado, hablan de no elecciones presidenciales, sino elecciones parlamentarias. Dicen que sería un riesgo institucional que tenga mayoría en ambas cámaras el oficialismo de cara a las elecciones de octubre. Desde el Frente Progresista, ¿qué opina? No, son elecciones presidenciales. Lo que sí uno tiene que decir es que un solo color político es antidemocrático por definición. Pero en este caso tal vez la responsabilidad mayor va a estar de quien tiene la mayoría. En el respeto, una democracia se mide, es cierto que la mayoría legitima un gobierno, claro, pero la democracia se mide su calidad por cuánto es capaz ese gobierno de garantizar los derechos de la minoría. Hay una parte importante del país, es decir, que es plural, que tiene otras ideas, que no es peronista, que no es kirchnerista y que es igual, porque si es la riqueza de la democracia es que somos iguales ante la ley. Yo tengo confianza
que tenemos que inaugurar una nueva etapa de convivencia política, de respeto al otro, de no descalificación personal. Es decir, Wiener es una persona, yo si tuviera que definirlo me preguntan, ¿y cómo es Wiener? Y Wiener es sobrio. Para mí ser sobrio es la persona que no se jacta de sí mismo, que no tiene que gritar para fortalecer sus argumentos. Es decir, ojalá podamos ya pasar a un debate de temas, de ideas, y no tanto de personas, y no tanto de estar juzgando las opiniones de los otros, porque cada uno tiene derecho a opinar como quiere y que se haga cargo de su opinión frente a los otros, y no esto que nos estamos juzgando unos a otros los dichos y no las conductas, ¿no? Desde el Frente Amplio Progresista se sienten parte de un mismo bloque con otras fuerzas de la oposición, en este caso la que encabezó Duhalde, la que encabezó Ricardo Alfonsín, con Narváez de Mire, el trabajo asociado. Parlamentario a mí me apasiona, es lo más parecido al trabajo periodístico. Yo siempre hago bromas que en cada pedido de informe hay una nota de investigación y en cada discurso en el recinto es como una nota de opinión, ¿no? Dicho esto, para decir que yo soy una apasionada del trabajo legislativo, y es ahí donde usted construye identidades políticas, no de pactos, sino en los hechos, cuando tiene que tratar determinados proyectos, cuando tiene que tratar en las comisiones. Yo misma compartí con Hermes Wiener 2 años en la Cámara de Diputados, y es ahí donde uno establece la confianza. Yo suelo ironizar que es lo más parecido al colegio, donde está el buen compañero, el que copia, el que ayuda, el que es vago, el que no va nunca, el que está todo el tiempo. Y entonces ahí se van haciendo estas identidades comunes. Yo, por ejemplo, he coincidido, me sentía como parte de ese espacio que formaba el socialismo, la coalición cívica, el Proyecto Sur se llamaba de otra manera cuando yo estaba en la Cámara. Es decir, a veces no he coincidido en las votaciones con el socialismo, pero esto no tenemos que habituarnos. Yo le digo a la ciudadanía que lo que tiene que preguntar de sus legisladores si son honestos a la hora de votar, si han votado a conciencia, si no han cambiado voto por favores. Esto es lo mejor que le puede ofrecer un legislador a aquellos a los que representa. Integridad, votar a conciencia sin que nadie lo esté presionando en un sentido o en otro. Como mujer de la política, Norma, ¿qué sintió cuando escuchó a Hugo Violcati por los resultados del domingo decir que si ven a Tinelli tienen el plasma, votan en consecuencia? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía antes, ¿no? De no juzgar los dichos. Creo que cada uno tiene derecho a opinar y la ciudadanía es la que mejor nos va diciendo, decir, qué es el políticamente correcto. Pero no es una falta de respeto a la decisión de la gente, digo, pensar en esos términos y decirlo públicamente. Yo creo que el subestimar al ciudadano, hablar en nombre del ciudadano siempre es una falta de respeto, ¿no? Vale para todos nosotros, es decir, y que no es solo el ciudadano como número, respeto a cada uno de nosotros, ¿no? Y la postura de los dirigentes políticos que, digamos que, yo no quiero calificar por qué lo hicieron, pero que fueron a apoyar a Violcati cuando sabían que Violcati tenía una posición tan dura con el gobierno, por ejemplo, en los actos de la exposición rural, este último... Bueno, pero eso asiste, es un derecho de la democracia, no es delito ir a apoyar, ¿no? Es una posición política ir a alinearse con Hugo Violcati, no es tampoco alinearse. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasó con el tema del campo? Tanto que yo utilicé a un dicho que decía Alberdi en relación a cómo, decir, cuando se trata de impuestos, es tan traumático en la vida de una sociedad que es como si usted tuviera que construir un edificio cambiando los cimientos. Es decir, a mí lo que vengo reivindicando y voy a seguir reivindicando es el diálogo institucional. Es que a nadie tenga que sorprenderse, porque si no hacemos se juzgan las apariencias, con quién uno está, si se sentó. A mí me ha pasado ser víctima de decir, ¿cómo usted está sentada al lado de Menem? Digo, quien dice semejante barbaridad ignora que la Cámara es el lugar del pluralismo. Yo no elijo con quién me siento, porque el respeto es a aquel que ha elegido a cada uno de los que estamos sentados en la Cámara. Esto tiene que saberlo la ciudadanía, somos todos iguales. Entonces el respeto es a aquel que nos sienta ahí,
es decir, porque estamos representando a una parte de nuestra ciudadanía. Entonces, el que uno pueda adherir o no adherir, es decir, que hable con instituciones o piense, a mí me parece que tiene que dialogar, que esto, que estamos tan crispados, esta negación de unos a otros no le hace bien a la democracia. Norma, estamos al límite de una situación internacional bastante preocupante y quizás muy grave, que obviamente nos va a repercutir. ¿Cómo se alinearía el Frente Amplio Progresista frente a esta situación y frente a las políticas que está tomando el gobierno junto con otros países de la región? No, yo creo que no hay que hacer cosas a priori, ¿no? Es decir, hay que ir trabajando sobre la realidad y viendo. Yo supongo que, yo creo en la unión de los argentinos. Creo que Argentina es un país complejo, contradictorio, plural, como no lo ha sido nunca en su pasado reciente, porque tenemos una maravilla que son generaciones nuevas, nacidas y educadas en libertad. Si mi generación protegía a sus hijos, producto de lo que nos había pasado en los 70, decía no te metas, que no hagas esto, no hagas otro, hoy tenemos juventudes que participan, y esto se lo debemos a la democracia, se lo debemos a la libertad. Dicho esto, es decir, tenemos que poder ser adultos, de poder tratar de los temas y no me alineo acá, voy para allá, porque es decir, tal vez lo que también tenemos que aprender de estas elecciones, que los rótulos ideológicos, que a veces son dogmáticos, yo creo en la ideología, hay miradas diferentes, que en qué lugar usted pone los derechos humanos, los derechos sociales, es decir, aparece en la mirada, por eso el debate es importante, porque tiene que aparecer cómo hay miradas diferentes en relación a los mismos temas, pero tampoco creo que a priori uno pueda decir me alineo acá o voy para allá, si están en juego los intereses del país, que tienen que estar por encima de nuestras cabezas, ¿no? Senadora, gracias por la visita bien temprano. Me gusta estar en el canal público, ustedes saben cómo yo defiendo este canal para que sea de todos los argentinos y pueda ser la caja de resonancia de esto que yo ambiciono para mi país, que es la pluralidad de voces en un debate respetuoso, es decir, no es las personas, sino son miradas plurales sobre los mismos temas, ¿no? Norma, muchas gracias. Gracias a ustedes. Norma Morandini, integrante de la fórmula del Frente Amplio Progresista para las próximas elecciones del 23 de octubre en la televisión pública bien temprano este viernes.